Bueno, chicos, buenas noches. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me presento. Yo soy Andrés Cifuentes, yo soy profesor de la maestría de ilustración y pues también, digamos, soy, digamos, profesor de toda el área de comunicación de la escuela. Hoy, digamos, seleccioné uno de los espacios de clase para tener unos invitados especiales. La idea es hablar sobre un tema que es comunicación, música e ilustración. Entonces, básicamente es socializar un poco el tema de la maestría en ilustración, que digamos, es un honor, digamos, tener eh, la maestría en la escuela. Somos pioneros en América Latina, lo sabemos, entonces es muy gratificante tener, digamos, estos próximos maestros que tenemos de ilustración. Entonces es muy chévere socializar lo que venimos trabajando en clases. Trabajamos unos textos y trabajamos una temática que es muy interesante y es cómo la música hace parte de la ilustración, ¿no? O lo contrario, pero es como cómo trabajamos, cómo estamos trabajando esa dinámica. La trabajamos en una materia que se llama comunicación y contexto. Entonces, bueno, me gustaría, bueno, eh, estamos, pues, está, no sé, está Sandra, está Nelly, está Julián, está Jaime, o sea, David, ¿están? Hay chicos ahí como que preséntense brevemente así, o sea, hola, 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 y después comencemos con, no sé, con Sandrita, con Nelly, ¿listos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, entonces, bueno, ahí más o menos ya saben quiénes son. Yo sencillamente voy a ser un moderador. Qué pena, Bueno, profe, falté yo. Discúlpenme. Llegó Jaime. Buenas noches. Hermano. Buenas noches. Yo también falté por decir. bueno, muy bien, chicos. Bueno, entonces, básicamente yo voy a ser un moderador de la charla. Digamos, les pido el favor que tengan sus micrófonos cerrados, solamente que lo tengan cada uno de los participantes que van a hablar. Y listo, chicos, pues bienvenidos a la charla. Y al final, pues cada uno va a tener una intervención y vamos a tener un espacio para que ustedes hagan preguntas. ¿Listos? Entonces, bueno, no sé, comencemos con las chicas. No sé si Sandrita o, no sé, o Nelly quieren comenzar. Bueno, yo. Bueno, entonces ya, digamos, preséntense en un poco, digamos, cómo llegaron, por qué seleccionaron a la escuela, y después ya hablamos un poquito de la relación que estuvimos trabajando en clase de la música y la ilustración y lo que hemos venido trabajando. O sea, primero me presento y luego sí empiezo a hablar de... Sí, sí, exactamente. Ah, bueno. Bueno, buenas noches. Me llamo Nelly Ramírez. Soy diseñadora gráfica. Y bueno, empecé a estudiar la maestría en ilustración porque ilustrar es lo que más me gusta hacer. Quería aprender más sobre ilustración, profundizar más en el tema y pues desarrollar mi estilo. Entonces, básicamente eso. ¿Y cómo llegué a la maestría? Por internet. ¿Sí? ¿Era eso, profe? Sí, sí, pues cada uno llegó de una manera distinta, ¿no? Pero bueno, cada uno ya Buscando maestría, contará. exactamente, Colombia. Bueno, ahí, listo. No, pues ya cuéntanos ahí lo que hemos venido trabajando de la maestría, lo que hemos venido socializando, lo que trabajamos la semana pasada de la ilustración, la comunicación, la música. Bueno, si yo más o menos como que preparé un escritico, como para no perderme, de cómo fue el proceso de reflexión de la ilustración, música y comunicación, que básicamente pues es el tema de hoy. Entonces, pues voy a iniciar contándoles cómo fue mi proceso de reflexión de este tema
Y pues, bueno, entonces cuando piensas en música, se te vienen a la mente figuras como notas musicales, instrumentos, hasta animales como los pájaros, que son formas en las que normalmente se representa la música. Pero es música, eso suena, es decir, podemos escuchar la música viendo un instrumento o cómo representamos con una ilustración para sentir la música. Entonces empezamos a hacernos muchas preguntas como, ¿qué es la música? ¿Cómo se creó? ¿Qué es la tonalidad? ¿Qué es modulación tonal? ¿Qué es el proceso para que la escuchemos? ¿Cómo es el proceso para que la escuchemos? ¿Qué son octavas? ¿Qué es un acorde? ¿Por qué el pentagrama son 5 y no 3? Ahí estaba yo tratando de entender la música, investigando, hablando con un amigo músico, buscando entender mejor la música en su naturaleza para formar ideas para la ilustración. Luego del proceso de investigación vienen más preguntas, pero estas ya más personales. ¿Qué es para mí la música? ¿Qué siento cuando escucho cierto tipo de música? ¿Qué me imagino o en qué pienso cuando escucho música? Ya estaba tan metida en el cuento que caminaba pensando en escuchar mi entorno, cualquier sonido, la gente hablando, corriendo, carros, en un bus, cuando se subía alguien a cantar, lo escuchaba detenidamente y me iba haciendo preguntas. ¿Qué siento con esta canción? ¿Qué me comunica esta canción? Entonces pasó lo que normalmente nos pasa cuando ponemos el Spotify en aleatorio. Es decir, que una canción nos anima súper y la siguiente nos pone tranquilos, luego con la siguiente queremos llorar y vuelve una con la cual nos animamos y queremos bailar. Entonces ahí nos damos cuenta del increíble poder de comunicación que tiene la música en nosotros, que nos hace cambiar de un estado de ánimo de un segundo a otro sin necesidad de estar pasando por una situación triste o feliz. Bueno, entonces con todo este proceso de información y de preguntas, pues creé una idea de cómo quería representar la música, que había, pues que tocaba trabajarla mucho más. Ahora tenía que pensar sobre qué papel la iba a dibujar, qué materiales iba a usar, qué tipo de técnica podría expresar mejor lo que yo quería. Y bueno, entonces este fue mi proceso de reflexión sobre la ilustración, música y comunicación, y pues la ilustración la podrán ver en una exposición que está pendiente. Bueno, Nelly, muchísimas gracias. Sí, digamos, a veces la música nos circunda, pero no la investigamos, chicos. Es una de las labores que tenemos y mucho más en estudiantes de maestría. O sea, en general todos los universitarios necesitamos investigar cosas. Digamos, esta nueva corte de la maestría, pues todo es súper esperanzador, súper interesante porque es lo que se está haciendo para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, ya es el presente lo que estamos trabajando y esa es la temática. Se investiga, escuchamos la música hace parte de nuestra vida, pero usualmente no la investigamos a profundidad y no hacemos, no analizamos bien, digamos, como todas esas analogías que genera la música y la ilustración, o la ilustración y la música. Entonces, ese es uno de los roles que tenemos al final. Digamos, hoy en la presentación es el abrebocas. Nosotros vamos a tener después una exposición física, pues Dios mediante, con un coctelito, todo, y los textos que sus compañeros de maestría están socializando hoy. Entonces, bueno, gracias Nelly, y pues seguimos con Julián. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Julián Camacho, soy arquitecto y como un conocedor y estudioso del espacio, la ilustración siempre ha formado parte de mi vida y del ejercicio profesional, porque digamos la arquitectura se ilustra, ¿no? En todas las facetas artísticas y técnicas para que se pueda convertir en una realidad. Siempre ha sido, o siempre fue un hobby o una pasión que a cualquier lugar que yo visito, desde la percepción del espacio como arquitecto, tengo una necesidad innata de dibujarlo, de registrarlo, de crear un aporte significativo desde lo gráfico, de tomar una foto, pero con las manos, por así decirlo, no con la cámara. Y siempre estuve explorando lo que es los diferentes tipos de ilustración cuando, oh sorpresa, veo yo un chat, uno de los grupos a los que pertenezco en Facebook y de ilustradores en general, de comunidades, y veo yo que están hablando de una maestría en ilustración. Yo dije, ¿dónde será eso? En Colombia. Yo, imposible. Si yo estaba mirando
he estado buscando maestrías en ilustración, inclusive en Latinoamérica, y aunque hay cursos muy buenos, por ejemplo, en otros países o en ciudades importantes como Buenos Aires, pero no había una maestría en ilustración en Latinoamérica, y la Escuela de Artes resulta que tiene la primera. Yo ya sabía que tienen una especialización muy buena en ilustración y que, dadas las demandas del mercado y la profundización de conocimientos, la convirtieron en maestría. Yo me acuerdo que vi el anuncio un domingo a las 6 de la tarde y el martes estaba haciendo las vueltas de la matrícula y el viernes arrancamos clase. Fue así. Y pues ha sido una sorpresa súper grata encontrar compañeros y profesores tan buenos, tan profesionales, tan preparados en un tema donde en Colombia está todo por decir, pero donde todos los participantes son muy talentosos realmente. Entonces esa fue la forma en que yo la descubrí, por una comunidad en Facebook que se llama Ilustradores Colombianos, de hecho, si quieren seguirla. Y ahí están hablando de la maestría, y pues esto ha sido un viaje buenísimo, porque en la materia propia de comunicación, todo esto pues nos hemos dado cuenta que ilustrar va más allá de simplemente trazar las líneas de una forma correcta, sino toda línea que se traza, toda ilustración, tiene de fondo un potente poder de comunicación. Entonces nosotros los ilustradores somos comunicadores. Con el doctor Andrés Cifuentes hemos entendido esos conceptos a profundidad, y en el tema de la música pues hemos llegado a un espacio que hemos podido explorarlo a partir de varios autores e inclusive conceptos científicos desde la misma visión de un programa como Cosmos, que es una serie legendaria. Entendemos que la música trasciende en todos los campos. En el científico es una onda gravitacional que tiene una frecuencia, que tiene un ritmo y que necesita el aire para propagarse como medio material. O sea, desde lo científico, pero nos hemos dado cuenta que desde lo social es una expresión popular, nos hemos dado cuenta que es un lenguaje universal, que no tiene distingo de razas, de color, y que es la frecuencia en la cual nos comunicamos todos, y que el reto como ilustradores además es hacer de un arte intangible como la música, de un arte invisible como la música, algo gráfico por medio de la ilustración. Entonces, ¿cómo dibujamos algo que no podemos, o cómo ilustramos algo que no podemos coger, que no podemos cuantificar, pero que nos genera emociones, nos genera imágenes, nos genera sentimientos, nos genera colores, nos genera psicodelia, nos genera toda una serie de sensaciones muy subjetivas que nosotros vamos a ilustrar? A partir de algo intangible vamos a convertir la música en un poderoso lenguaje tangible ilustrado. Entonces realmente es un desafío, porque lo de trazar la línea en últimas es lo de menos. O sea, cualquiera puede trazar una línea, pero un ilustrador es el que, más allá de trazar la línea, transmite una emoción y un mensaje comunicativo muy fuerte, poderoso y emocional. Y pues esa es la invitación a los que están acá, que entiendo son estudiantes nuevos, pues que llegaron a un muy buen lugar donde van a desarrollar sus emociones para transmitir mensajes poderosos por intermedio de la línea, de la ilustración y del arte que están estudiando. Es muy interesante. Vamos, bienvenidos. Bueno, hay algo muy chévere, digamos, cada uno es un mundo distinto, ¿no? Hemos hablado que la universidad es universia. Julián, digamos, también tiene un gusto con la fotografía, y también a través de sus fotografías que ha tenido también hacia ilustración, ¿no? Entonces, digamos, si vieron los afiches, cada uno de los chicos de la maestría, pues nos aportaron parte de su trabajo personal para los afiches, y lo que les digo, ¿no? La sorpresa es que nosotros vamos a tener nuestra exposición, ¿sí?, de los trabajos de la maestría con ese tema, ¿sí? Música, ilustración y comunicación. Entonces, no sé, Julián, si quieres, explicas un poquito cómo es ese trabajo que tú estás haciendo, como de lo digital, la fotografía, como esa exploración que estás teniendo. Entonces, si quieren, puedo compartir pantalla de pronto para mirar algunos referentes, ¿les parece? Claro. Listo, entonces, ha sido buenísimo porque, digamos, lo que dice el profe Andrés es muy cierto, digamos, la variedad de profesionales que hay en la maestría actualmente nos permite ver diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, los diseñadores gráficos tienen una forma de abordar la temática, pues los arquitectos somos más alusivos al espacio. Entonces, esto es un trabajo que yo vengo haciendo, digamos, de toda la vida, y es el registro gráfico del lugar, pero por intermedio de ilustración. Digamos, a mí me gusta mucho la fotografía, como dice el profe,
pero me di cuenta que una forma de aproximarse al lugar, al espacio, al edificio, a la plaza, a la multitud, a la gente, era como la ilustración, era como una reivindicación más humana, donde uno puede llegar a cualquier lugar, cualquier sitio y tomarse 1 hora, 2 horas para sentarse en una esquina estratégica, coger simplemente un marcador, coger en este caso un micropunta y ilustrar los lugares del mundo. Es como generar una visión serial, una visión gráfica por intermedio de ilustración, porque digamos la fotografía es un arte muy emocionante, pero cuando uno está en la calle teniendo esta experiencia urban sketch, la gente se acerca, la gente pregunta, la gente se emociona, la gente saluda, entonces es una forma también de fortalecer las relaciones humanas. Ir al lugar, dibujarlo y tener un registro único y personal por intermedio de las manos, que la cámara o el lente no lo van a hacer con la misma espontaneidad, que no lo van a lograr con la misma fuerza con que el trazo de cada ilustrador o de cada artista lo puede lograr. Entonces yo empiezo a cualquier lugar del mundo, o en este caso en nuestra amada Bogotá, vemos el Hotel Continental, para mí uno de los edificios más bellos de Bogotá, en toda la Jiménez, con cuarta, y poder capturar con técnicas manuales. Al comienzo, después les voy a mostrar unas aproximaciones digitales, el sitio, y entonces capturar si está lloviendo, capturar por medio de la ilustración si está pesado, si efectivamente el cielo está mojado, si llovió, si por medio de una ilustración podemos sentir calor, si podemos sentir frío, si podemos sentir multitud. Ese es el lenguaje que yo capturo. También, por ejemplo, yo soy un amante de la ciudad, digamos, como arquitecto, un personaje netamente urbano. Entonces, ¿cómo va uno creando con la ilustración un álbum fotográfico paralelo que sale de la mano, complementa al del lente, ¿no? De las cámaras que estamos acostumbrados a usar, y siempre para mí ya se volvió un pretexto, cualquier lugar y cualquier sitio para hacer un dibujo, y digamos que cuando un lugar, un viaje o algo así, la gente ya me empieza a pedir dónde está el dibujo, dónde está el dibujo de este edificio, para empezar a crear memoria gráfica, para empezar a crear un registro visual de nuestras ciudades, de nuestras arquitecturas, de nuestros monumentos, aplicando diferentes técnicas, o sea, marcador. Esto básicamente es una técnica mixta que son marcadores, lápices de color, Prismacolor, eventualmente se usan esferos, se usan plumígrafos, se usan inclusive liquid paper y se empiezan a lograr estos registros. Y entonces aquí ya empiezo yo a explorar también lo que son técnicas digitales. Hasta acá, hasta lo que veamos con anterioridad, el tema era manual. Aquí ya estamos hablando de tabletas digitalizadoras, de Photoshop, donde se aplican los mismos conceptos. Bueno, aquí volvemos al tema análogo, donde vemos esferos, donde vemos marcadores, pero al final cualquier técnica es buena y es noble en aras de generar un registro del lugar. Después me empecé a meter como con el tema de la noche. Después me di cuenta que ilustrar la noche representa un reto magnífico, porque ya no tenemos una única fuente de luz, sino tenemos varios objetos que son autolumínicos y son varios soles o varias fuentes de luz trabajando en simultáneas, y esto lo va llevando a uno como a otros géneros de lo que es dibujar la noche, que empieza a mezclarse también con el cine, digamos. Entonces empiezan a sentir que el destello es emocionante, que la ciudad se transforma de noche, que el edificio adquiere una vida más propia. Esto también es totalmente hecho en lenguaje digital, o en plataforma digital, y empiezan a encontrarle el gusto como a este tipo de ilustración. Ya definitivamente me voy aterrizando al tema ciudad, al tema arquitectura, cómo empezar a hacer los reflejos, cómo empezar a hacer las pantallas, cómo transmitir la sensación de multitud, de ruido, ¿cierto? De que cae la noche de alguna forma. Y empiezo a ver este tipo de ilustraciones que cuando yo vi estos referentes, vamos a mirar otros acá, pues entonces dije que la maestría en ilustración me va a servir definitivamente para profundizar en el tema ciudad, como lo vemos acá, y del tema ciudad, o sea, de lo figurativo, de lo existente, y empezar a hacer ilustración de lo no existente. Entonces aquí ya hay una ilustración más hacia el concept art, que es un tema que me interesa mucho, que es la previsualización de espacios y escenografías principalmente para videojuegos o para cine, que raya un poco como en el sci-fi o la ciencia ficción, y empezar a crear este tipo de atmósferas. Si todos les gusta el cine y han visto, por ejemplo, Blade Runner, sabrán que este es un género que se llama cyberpunk, y cómo por intermedio de una maestría de ilustración puede uno convertir esto en un arte más
más legible y más profesional. Este tipo de ilustraciones, por ejemplo, que tienen que ver con eso. Y pues bueno, esa es la idea, seguir profundizando en los temas y pues, el tema de la música ha sido muy inspirador para poder, uno se da cuenta que la música tiene los mismos elementos de la ilustración, o sea, ritmo, lleno, vacío, ruido, silencio. Si la música se conforma a esos elementos, yo tengo aproximación como músico también. Esos son los elementos del diseño gráfico y la ilustración, son los mismos, solo que el lenguaje se vuelve tangible y en la música es intangible, pero todo en últimas es una colaboración creativa de conceptos. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Chicos, lo que les digo, después todo esto, hoy es como la abrebocas, después vamos a encontrar los textos y vamos a socializar los trabajos de sus compañeros, ¿sí? Vamos a continuar con David Felipe. Vale, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, David. Buenas noches. No, bueno, nada, pues yo soy David Felipe Vargas, soy diseñador digital y multimedia. Y bueno, pues también, igual que mis compañeros, llegué por medio de buscar y buscar así en internet algo que estuviera enfocado en la ilustración, que es obvio que es muy complejo aquí en Colombia, porque a veces hay cosas enfocadas, pero claro, no es algo muy específico, centrado en academia, con títulos profesionales. Entonces se apareció la maestría y me pareció un espacio como experimental y como nuevo, ¿no? Como después de salir ya de una carrera, como para crear nuevas cosas, ¿no? Uno llega como con cierta imagen al principio, de que tal vez va a ser similar en algunas cosas a un pregrado y todo eso, pero uno luego comprende que la investigación, como lo que estábamos haciendo, pues es algo muy importante, mucho más en este campo, que claro, pues aquí es necesario desarrollar, o sea, en el país, y estas son las oportunidades que se pueden dar para eso, precisamente para esos espacios. Entonces, nada, pues bueno, un poco de mí, soy ilustrador digital más que todo. Obviamente he hecho cosas análogas y todo eso, pero me enfoqué mucho más en ilustración digital. Eso fue más o menos a mitad de carrera, un poco así como tratando de ubicarse, como qué voy a hacer, güey, en qué me voy a enfocar. Y vi la oportunidad de irme pues entrando más en la ilustración, que era un campo como muy, o sea, muy amplio de la capacidad que uno puede crear todo tipo de cosas mientras esté acá y uno lo puede transmitir. Entonces, eso es lo interesante que yo vi en la ilustración, y pues claro, mucho más en una maestría fue como esa gran oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, que más que todo en esta clase, con el tema que nos propuso el doctor Andrés, pues fue un poco como curioso, ¿no? Porque casi uno no se pone a pensar como tipo, bueno, voy a combinar dos temáticas como que tal vez como que no se averiguan mucho o simplemente se hace como un acercamiento, pero nada más para allá. Entonces, ese tema con la música y la ilustración fue un camino, bueno, ha sido un camino muy interesante porque, claro, con textos de referente, con búsquedas que uno tiene que hacer para realizar, para poder concretar, mejor dicho, una idea, pues en ese espacio, pues uno empieza a reflexionar sobre muchas cosas y lo interesante es empezar a crear algunas ideas que la verdad uno tiene que estar pensando muy bien por qué las está haciendo, si no simplemente voy a ver que se vea lindo, ¿sí? Y que sea otra ilustración que hice, sino que tenga un propósito, que tenga un concepto y que quiera transmitir algo a otros, que ese es un fuerte de la ilustración, mejor dicho, literalmente es comunicar, ¿sí? A otros. Entonces, esa oportunidad de combinar esos dos temas fue bastante interesante, porque, bueno, es eso, casi nunca se ve, y esta exploración, en mi caso, fue como nueva, ¿no? Porque esos temas nunca los había tocado realmente. Uno no se pone a pensar, ¿cómo yo ilustro música? ¿Sí?
Entonces, entre ese tipo de como investigaciones, me puse a pensar como tipo, yo qué siento, yo qué hago cuando escucho música. Entonces, más allá del sentir, porque es obvio, la música nos hace sentir en todo nivel, me puse a pensar como físicamente, perdón, qué es lo que hacía. Entonces, supongo que todo el mundo, bueno, creo yo, que cuando escuchamos algo, siempre tenemos, si nos gusta muchísimo, siempre nos da las ganas como de seguirle ese ritmo, ¿no? Como con las manos, la cabeza, siempre es algo como que uno siempre está jugando con eso, porque por ejemplo cuando uno está en, no sé, Transmilenio, supongamos, pues es muy complejo que te pongas a bailar ahí al lado de alguien, ¿Mm? Entonces uno recurre a esas cosas, entonces me puse a pensar como tipo, o sea, la música mucho más allá del sentimiento y te hace, o sea, se transmite a los sentidos, ¿sí? O sea, usas el tacto, obviamente la audición es obvio, pero claro, es algo que siempre está combinando muchísimas cosas porque es muy potente. Entonces me puse a pensar desde ahí, entonces hice como una aproximación desde otro lado, desde el otro lado de la cara, y me puse a pensar tipo como, ¿cómo hacen los músicos para representar, o sea, a través de la imagen, ¿no? Entonces es muy curioso porque, pues obviamente con los avances de tecnología, pues es mucho más común que los artistas utilicen nuevos medios para crear nuevas cosas, ¿no? Algo mucho más interesante. Entonces, sí, literalmente puse en búsqueda como ese tipo como de situación, ¿no? ¿Qué es lo que hacen o cómo lo muestran? O, ¿sí? Hacen algo hacen un estudio muy arduo para poder llegar a esa idea y para que uno diga, wow, cuando uno ve algún clip o algo así, que uno simplemente a veces como que lo pasa, son 5 minutos, pero hay casos en que la idea y ese concepto de lo que se está representando es bastante fuerte comunicacionalmente. Entonces me puse a ver un poco de eso, averiguando, son cosas muy interesantes lo que uno puede ver. Y luego me puse a ver que realmente el uso o sea, la combinación de la imagen, ¿sí? Y de la música, que son dos mundos distintos, pero al combinarlos es como, no sé, es realmente increíble todo lo que se puede llegar a imaginar uno, habiendo averiguado como qué tipo de cosas se podrían hacer, ¿sí? A veces uno tiene bloqueos y todas esas cosas, como es obvio en todo este tipo de situaciones artísticas y eso, pero de a poco uno va generando como una nueva idea, ¿sí? A través de lo que uno ha leído, de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, uno comienza como a crear nuevas cosas y algo que tal vez uno nunca había pensado y se ocurrió cuando vio alguna cosa, algún clip, vio alguna lectura, alguna frase y se ocurrió. Entonces es muy interesante ese camino, más que todo en la ilustración y en este tipo de investigaciones, pues porque la idea es eso, ¿no? Innovar en ese tipo de campos, mejor dicho, pues porque la idea es sacar nuevas cosas, ¿no? Que siempre se vaya produciendo algo innovador, que sea algo fresco, que sea algo vistoso, entretenido, que tenga sentido. Entonces eso fue un poco como centrado, ¿no? Como en eso, más que todo buscando como una aproximación a cómo yo siento, no solo mental, sino físicamente la música, ¿sí? Entonces, más que todo, en mi caso, se basa un poco como en eso, ¿sí? No sé qué más contarles. No, fue eso en proceso, más que todo investigación, ver nuevos tipos de artistas, de videoclips, de cosas, darme cuenta qué trasfondo tiene algo que había visto, pero como que no lo había pensado de esa forma. De dónde salen todas las ideas de los artistas, o sea, los músicos, mejor dicho. Y fue más que todo eso. Luego ir en inverso y decir, vale, ahora yo, con lo que yo sé hacer y con lo que yo trato de representar con mis ilustraciones, voy a tratar de hacer sentir a los otros, ¿sí? Por medio de una imagen. Entonces, pues es un poco eso, más que todo, no sé
No sé si, no sé, quieran ver Sí, sí, alguna, sí. quieren ver alguna imagen o algo así, yo qué sé, pero eso David ya, también viene del mundo digital, ¿no? Entonces sí, es muy interesante ver esa relación. Y en el proceso que estamos haciendo de escritura, él también hacía una relación eh, ilustración, música, música, ilustración, ¿no? Que también estábamos trabajando en el texto de eso. sí. Pero bueno, no sé si quieres mostrar algo ahí también, igual que Julián. Bueno, sí, 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 ya voy. Entonces, vamos a ver Y qué más puede salir. Eh, a ver, ustedes me avisarán porque como acá uno nos puede ver qué está Sí, sí, presentando. ahí está, ahí está. Listo. Bueno, más que todo algunas cosas yo inicié fue con ilustración vectorial, ¿sí? Más que todo fue el camino como que tomé porque al principio obviamente no tenía una tableta. Entonces busqué como tipo qué podía hacer con ilustración vectorial. Entonces me puse a hacer como este tipo como de, sí, no sé, algo más urbano. Siempre estuve metido como con el tema de animales. Quería como experimentar en este tipo de cosas. Entonces es arte más que todo basado en eso, ¿no? Vectores y claro, más que todo el uso de color. Sí, ahí estaba, eh, la verdad, explorando bastante cómo utilizar el color de una buena forma, entonces uno va sacando, pues, cosas interesantes. Hay otras que obviamente a veces son frustrantes o a veces tienen mucho detalle, pero pues, más que todo es como eso. Ilustración vectorial, inicié con eso, sí, algo un poquillo más urbano como eso, ¿no? O sí, es así un poco más, ¿no? Y duré bastante tiempo, por ahí unos, sí, ¿qué diría yo? Unos 2 años y algo, dándole a la ilustración vectorial, porque me parecía muy interesante lo que podía hacer con sombras, con luces, color y todo eso. Entonces era bastante chévere, bastante interesante. Luego, como que quise ponerle como más empeño y entrar en la pintura digital, perdón, que es algo mucho más, siento que es algo mucho más expresivo, sí, porque literalmente pues no es la misma sensación, obviamente, pero utilizar los pinceles de los diferentes programas es algo interesante porque uno explora muchísimas cosas, texturas, formas propias del pincel, las herramientas también de corte, de pegado, de simetrías y todo eso, entonces es bastante chévere, es por eso. Uno como que siempre va haciendo como nuevas cosas, ¿sí? Entonces eso es interesante. Obviamente no todo le sale bien a uno, ¿sí? Uno tiene cosas que uno dice, no, esto yo no lo muestro, obvio, pero son parte del proceso de aprender, ¿sí? Entonces eso es lo interesante de la ilustración, que aunque uno a veces diga como, bueno, sí, pues no sé, me gustó, pero puede mejorar. Pues sí, realmente sí puede mejorar y luego cuando uno ve en retrospectiva, uno como que se siente como un fresquito, ¿no? Es decir, como, wow, yo inicié desde acá y pues es gratificante, ¿no? La ilustración vectorial que les mostré, pues eso ya es algo elaborado y todo eso, pero claro, uno cuando va iniciando no sabe usar bien las herramientas, algo así. Entonces, esa exploración es muy, muy interesante, pues porque uno tiene que aprender a usarla, sacar beneficio como de sus cosas, sí, pero bueno, más uso como de paletas de colores así un poco extrañas, ¿no? Siempre estoy como interesado en eso, ¿no? Como así por ese tipo de tonos. Vi por ahí alguna pregunta, a ver si la puedo responder ahí rápidamente. ¿Algún significado por esa elección de los animales a representar? No, realmente siempre estuve por ahí como, no sé, con los animales que me gustaban, los primeros que pensaba era tipo, les voy a hacer algo. Entonces me imaginaba algo tipo, no sé, un zorro, sea, no sé, un zorro que sea, no sé, ladrón, por ejemplo, ¿no? Cosas así, un poco así como un poco al azar, pero no todo el tiempo, claro. Y a ver qué salía, entonces era lo interesante. Más que todo eso lo tengo es en ambos, William, creo. Sí, William, ambos, utilizo ambos. Entonces, bueno, fue un poco eso, la exploración de color y todo eso. Esto también es pintura, bueno, es hecho en Photoshop, pero parece vectorial un poco.
pero es un poco ahí todavía no había explorado mucho como ese mundo de los pinceles, ¿no? Como qué texturas podía lograr y todo eso. Entonces, más que todo como de color, ¿sí? Acá ya un poco más el uso de pinceles fue importante porque este tipo de texturas, pues es interesante sacarlas con un pincel, pero en vez de obviamente estarlo haciendo tracito por tracito, pues obviamente no. Pues con un pincel uno puede llegar a hacer ese tipo de detalles, ¿no? Combinando los pinceles y las herramientas que uno tiene, pues saca cosas muy interesantes, o sea, bastante, ¿cómo decirlo? Sí, sí, es bastante, se me olvidó la palabra, enriquecedor, mejor dicho, ¿sí? Esto ya es un poco como lo último que he hecho en pintura digital, fue así como un proyecto personal que yo quería representar. Casi siempre me voy por ahí tal vez uno, máximo 3 tonos, porque sí, busco combinar bien las cosas y que quede estéticamente, por así decirlo, bueno, bien, que se vea bien. Y aquí yo me metí como en la exploración como de conceptos, ¿no? Más que todo. Alguien preguntó que cuánto me demoré en este. No recuerdo. Tal vez unos 2 días. Sí, 2 días, más o menos, sí, yo creo. Pero claro, bueno, como está diciendo uno, ella está buscando más como el concepto, y este se llama Castigo del Tártaro. Sí, está un poco enfocado así como en esa mitología griega y todo eso. Es casi como un titán que está en el Tártaro, que ese Tártaro se pinta como el infierno. Es una cosa así un poco más conceptual, pero claro, a veces es difícil cuando uno es ilustrador y trata de mostrar un concepto. A veces la gente no lo entiende. Sí, tal vez uno en ese principio de comenzar en esto, como que uno no es consciente de que uno lo entiende, pero tal vez las otras personas no, ¿sí? Aunque se vea bien, pero tal vez otras personas como que no entienden el propósito de eso. Entonces eso es bastante importante en el camino de un ilustrador, eso sí, porque pues la idea de nosotros es comunicar, y comunicar mal, pues es un problema, ¿sí? Porque no solo cuenta la imagen, sino lo que se está transmitiendo con eso. Luego me pasé ya, eso ya fue algo reciente, también con mi compañero Julián en el mundo del concept art. Es bastante chévere porque uno puede hacer muchísimas cosas. Literalmente lo que uno puede hacer, lo que uno pueda pensar no lo puede hacer con suficiente práctica, eso sí. Entonces, bueno, es como eso, ¿no? Son como técnicas. Esta es una técnica de mate painting, ¿sí? En Photoshop y todo eso. Y es como una búsqueda siempre de texturas, de cosas, de unificar un objeto y otro que uno ni siquiera piensa como que puede quedar bien. Pero, por ejemplo, el pelaje de un animal puede servir de una textura para otra cosa. No sé, un cielo extraño, una cosa así, como combinar cosas que uno ni siquiera pensaría. Pero entonces son como esas posibilidades que uno puede hacer. Y, y sí, sí, claro. Ya que alguien dijo Cyberpunk 2077, sí, como ilustrador, las ideas así más locas y todo eso que he tenido ha sido desde los videojuegos. Uno siempre tiene muchísima inspiración y yo sigo bastante el mundo de los videojuegos, pues porque me ha inspirado muchísimas cosas. Entonces sí, tal vez parte de ahí como de esa ficción y fantasía, pues nacen un poco como de ahí, ¿no? De los videojuegos, de lo que uno ve, cosas que uno quisiera, por ejemplo, ver, ¿sí? Entonces ese es el camino del concept art, utilizado en cine, en animación, en videojuegos, en muchísimos campos de los audiovisuales que ustedes puedan imaginar. Y ya, más que todo es como eso. Bueno, esto es un poco como no va a ser, ¿sí? Lo que se va a presentar es un poco la aproximación que yo tuve al principio, obviamente, a nuestro trabajo de ilustración musical, pero como va a ser totalmente distinto, bueno, pues es como algo como de compartir, ¿no? Está ya también un concepto y todo eso, pero explicarlo sería ya pues un poco, es distinto ahora lo que se quiere, entonces pues es un poco para mostrar, ¿no? Entonces pues creo que eso, ya. Dale, David, muchas gracias. Listo, Bueno, bro. bueno, entonces no sé si Jaime o Sandrita, ¿quién quiere? Vale, yo, profe. Escuchen, a ver, a ver. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Jaime Vitovis Hernández. Soy diseñador gráfico. Soy egresado de la escuela
Y pues bueno, la maestría yo la estaba esperando hace mucho, mucho tiempo. Pues la escuela estaba gestionando todo para que se diera y pues finalmente se dio. Y pues bueno, es una maestría muy enriquecedora en todos los aspectos. Los maestros por los que hemos pasado son personas que aparte de ser muy profesionales, son personas que saben muchísimo del tema y nos han abierto como un nuevo espectro ante esto que es la ilustración, ¿no? Entonces, bien, mi enfoque si es más hacia lo análogo. Yo casi no nado por las aguas de lo digital, aunque lo he hecho, claro que sí, sé manejar los programas, pero me encanta untarme porque me gusta mucho el arte. Yo también quiero compartir algunos trabajos que yo tengo. Por favor, denme un minuto. No sé si ya están viendo. Sí, ya, Jaime. Ok, entonces, bien, a mí me encanta manejar distintas técnicas. Una de ellas es, bueno, de entre las que sé manejar, me encanta mucho la aerografía. También hago ilustraciones con bolígrafo, con lápiz grafito, con carboncillo, con pastel, con acrílico. He hecho pinturas al óleo y digamos que me muevo mucho es por estos lados, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que es bastante viejo, yo creo que tiene más o menos unos 8 años. Lo hice con la técnica de aerografía. Esta también me encanta dibujar rostros, me encanta dibujar texturas, volúmenes, digamos, encontrar como eso bello que hay dentro de estas cosas, y pues que me hacen sentir muy bien a la hora a la hora de dibujar, ¿no? Yo soy de las personas que todos los días busca rayar, busca como siempre estar muy involucrado, digamos, con el dibujo y con la ilustración, pues en este caso, ¿no? Bien, abordando ya el tema sobre la música, ilustración, que es un tema que digamos es algo como raro, eh, pero si nosotros nos ponemos a analizar y a pensar un poco sobre esto, digamos que son dos cosas que se complementan mucho, ya que la música, y el que diga que no escucha música, pues tal vez no será de este mundo, porque a todos nos gusta no, perdón, el género obviamente que a nosotros nos gusta. Entonces, digamos que en ese sentido nosotros, los diseñadores y que estamos aquí en esta charla, estoy completamente seguro que cada vez que van a hacer un trabajo, escuchamos música, porque como que la música nos activa, la música nos mueve, ¿no? En el texto y en el escrito que nosotros estamos desarrollando, digamos, en investigar un poco más sobre la música y llevarla a cabo en la ilustración, eh, vemos, digamos, ese sentido reflejado, ¿no? De que la música siempre está ahí con nosotros. Nosotros vivimos rodeados siempre de música. La música como parte comunicativa de nosotros siempre tiene que ver, obviamente, con nosotros. Y en ese sentido, la ilustración, digamos que, bueno, obviamente los que estudian estas carreras y afines, obviamente está involucrada la comunicación, la comunicación visual. Em, entonces, yo hacía como una analogía sobre digamos, ese aspecto de la música relacionado con el diseño, y es que un músico a la hora de componer una pieza musical,
buena, tiene que ser un buen compositor, tiene que aprender a componer. Pues eso mismo nos pasa a nosotros los diseñadores. Si nosotros queremos tener piezas gráficas de buen nivel, por así decirlo, nosotros tenemos que aprender a componer, ¿cierto? Tenemos que aprender a manejar esas herramientas básicas que las encontramos como es el punto, como es la línea, como es el volumen, como es la textura. Y más que eso, bueno, de ahí se desprenden una cantidad de fundamentos básicos que tal vez nos ayudan a uno a entender un poco sobre la composición. En la música también se habla de ondas, ¿cierto? Porque el sonido son ondas. Pues en el diseño, en las artes y en estas carreras que son afines, pues se habla del color. Y el color, digamos que está evidenciado por eso mismo también, por ondas electromagnéticas que entran a nuestros ojos y nos hacen ver lo que es eso, la luz que se transforma en color o lo que nosotros conocemos como color. Entonces, cuando nosotros empezamos a investigar un poco más sobre la música y a conocer un poco más sobre el diseño y sobre la ilustración, uno se aterriza un poco más sobre estos aspectos y que son muy valiosos. Entonces, digamos que todo, absolutamente las cosas que nosotros hacemos no se tienen que quedar únicamente en la técnica, sino que tiene que haber un trasfondo más certero, que es el de comunicar, que es el de tener un concepto claro de lo que se quiere expresar, digamos, para que esto genere impacto y no se quede simplemente en una imagen, ¿cierto? Bueno, lo que ustedes están viendo a continuación son trabajos que yo he hecho. No son trabajos, de pronto son imágenes que me he encontrado, que me han llamado la atención y digamos, tal vez por su forma, por la textura o algo así, porque eso para mí siempre ha sido como un reto. Entonces las hago, ¿no? No son trabajos propios, pero que al momento de verlas, de ver la textura, hay algo pues que yo quiero, digamos, efectuar, entonces lo hago, ¿no? Entonces, pues es eso, es como indagar más allá de lo que es una simple imagen o de lo que es una ilustración y darle un enfoque y un sentido comunicativo, ¿cierto? Con un concepto que genere muchas cosas, que así como lo hace, no sé, el cine nos transporta, porque no nos puede transportar y en este siglo la ilustración que ha cogido un vuelo muy impresionante, ¿no? Entonces, pues bueno, les sigo compartiendo. Estas son imágenes que yo he hecho. Esto es aerografía, esto es en acrílico, esto es acrílico, esto es papel, esto es metal, esto es papel, esto es metal, esto es si es lápiz, grafito, 8B, 9B. También esto es grafito, esto es lápiz. Esto es un estudio que hice para el cabello. Antes de realizar algún tipo de enfrentarme a algún tipo de textura o algo así, prefiero primero hacer un estudio sobre, no sé, el cabello, sobre alguna textura o algo así, antes de mandarme de cabeza a ilustrar, a dibujar, ¿no? Este es en tabla, este también es papel. Y pues ya, este es mi trabajo, es como el enfoque que yo le doy a la ilustración que yo pretendo, digamos, hacer. Eh, y pues nada, no sé, profe, ¿qué más? No, Jaime, gracias. Digamos, chicos, nosotros hemos venido en un proceso de creación. Este semestre hemos venido en un proceso de creación y algo que me ha llamado mucho la atención al hacer el trabajo de los escritos y el trabajo de las ilustraciones es la franqueza con la cual hemos trabajado las emociones y el conocimiento que nos ha generado esa búsqueda a través de la música y la comunicación, ¿no? Que eso lo estuvimos hablando
la última reunión que tuvimos, ¿no? Que eso es algo muy importante, ¿no? Poder tenerlo claro, poder comunicarlo, le genera a uno mucha más facilidad a la hora de trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos con Sandrita. Sandra, ¿estás por ahí? Sí, señor. Buenas noches. Entonces, bueno, yo llegué a la escuela buscando, pues, fortalecer algunas técnicas. Me encontré con la sorpresa, con la grata sorpresa de que en Latinoamérica y principalmente en Colombia estuviera la maestría en ilustración. Yo quería hacer algo relacionado con mi área. Yo soy licenciada en artes plásticas y pues mi interés fundamental es hallar una voz propia. Eh, entonces, pues acá me he encontrado con cosas muy interesantes. Quizás se ha valorado el trabajo de una manera que yo no esperaba. Me estaban enfocando en cosas que yo no pensé que tuvieran ese alcance y los profes han sido fundamentales en esos aportes. Bueno, en cuanto al trabajo de la música, yo fundamentalmente lo que quise hacer fue un tributo hacia la música, entonces por lo que empecé fue como buscar conceptos que me fortalecieran y que dieran cuenta de mi trabajo como ilustradora en mi tributo. Entonces fui a la raíz del género musical que a mí me gusta. Yo creo que a partir de la pasión es que se puede fundamentar muy bien un trabajo. eh, entonces, en ese sentido, pues también me llamó la atención buscar, digamos que hallarle como un sentido a mi interés por mi género musical, porque realmente si bien es cierto, nosotros escuchamos la música, la disfrutamos, pero realmente pocas veces nos ponemos a reflexionar en por qué nos busca, en por qué nos gusta, por qué a veces nos identificamos con cierta música y con cierta música no. No sé, incluso he pensado que la música no, es tan fundamental en nuestras vidas que nosotros, que acompaña nuestras etapas de la vida en determinados momentos. Entonces, en ese sentido, yo lo que quería hacer con la música era hacer básicamente un tributo al género musical, pues, que me gusta. Y ya, pues, como para seguir como con la línea de presentación de mis compañeros, pues yo soy meramente manual, analógica, esperando también, pues, aprender algunas herramientas digitales. Y que pues si me permiten, pues yo les mostraré parte de mi trabajo y no, pues, sí, ¿qué dices, profe? Sí, Sandrita, lo que quieras está bien. Ok. Ahí, Eh, ¿Ya lo ven? sí, ahí se ve, pero ya, esas son las imágenes del celular, ¿no? Sí, sí, es que en Vale. realidad pues no estaba preparada para mostrar algunas cosas porque se suponía que el acuerdo era que queríamos pues sugerir cosas para la presentación definitiva. Entonces, bueno, este es un trabajo que yo realicé con pasteles, con gises pasteles, explorando un poco pues el color y como el movimiento que hay en los tentáculos del pulpo, tratando pues de estudiar un poco la luz, la sombra. Hay una cosa fundamental que decían los compañeros, y sí, en el desarrollo del dibujo y de la composición, esto tiene que ver mucho también con la música, y a mí me gusta mucho el movimiento. Entonces, el pulpo para mí es un animal que además de movilizarse a través del agua, también lo hace con sus tentáculos, con sus sí, tentáculos respectivamente por aparte. Y eso me parece muy bello. Este es pues un tiburón que realicé con marcadores permanentes, pues también buscando explorar como texturas. Bueno, este dragón lo hice también buscando
estudiar como formas, como volúmenes, y pues lo muestro porque realmente me gusta un poco como aquellos personajes míticos, y también como las texturas que me permite el marcador, que es de bastante, exige mucho control. Bueno, este es un trabajo que pues que tenía la iniciativa de hacer también como con el ánimo de explorar sombras y luces, porque pues me quedo ahí, o sea, me interesa más el volumen y el dibujo como tal. Aunque a veces también trabajo mucho el pastel porque es inmediato y me permite tomar apuntes pues de manera rápida, pues soy consciente de que me falta mucho, pero pues bueno, ahí vamos. Pues la idea de estar en esta maestría también es nutrirme, ¿no? Esta es reciente, es una libélula, también con marcador permanente. Esta sí es una sirena con tinta china, rebajada en varios porcentajes, con agua. Este también es muy reciente, pues me gusta un poco revisar algunos aspectos de los cómics, pero sobre todo enfocados al estudio de los blancos, negros y tonos intermedios. También pues buscando luces y sombras. Básicamente esta es una copia de Miguel Ángel, que se hizo ya hace algunos años. Fue con papel envejecido con té, y pues la idea era como dar esa sensación de envejecido, y pues allí se manejaron grafito, tinta china blanca y color blanco. Y este dibujo que también tiene que ver pues con esa exploración por el volumen básicamente. Y ya con esto pues termino. Bueno, Sandra, muy bien. Yo me acuerdo, chicos, cuando estábamos en clase, preguntándoles por qué habían llegado a la maestría. Ustedes me acordarán si fue Julián o fue alguno de ustedes, no me acuerdo bien, que decían como, alguien me decía como, yo estaba buscando una maestría en ilustración, y si no, y estaba buscando una maestría en ilustración en toda parte del mundo, en América Latina, y de pronto dijo que le apareció la maestría y dijo, yo la hago en mi país, algo así, creo que, no sé, me acuerdo, ¿fue Julián o quién fue el que me Sí, contó? sí, sí. ¿Sí? Sí, yo venía buscándola, y obviamente hay cosas por allá en España buenas, no sé qué, yo decía, bueno, pero en nuestro contexto, ¿qué? Y además era una maestría que muy buenas lo que hay en España, que es una potencial, una potencia mundial en ilustración, pero entonces el tema del desplazamiento, bueno, yo ya tenía la oportunidad ya de estar en España, pero además era un título no homologable en Colombia. Entonces, eso fue un aspecto determinante. Y entonces yo dije, no, ¿cómo así? Siempre yo me decía a mí mismo, si el día que haya una maestría en ilustración, yo me meto a hacerla, sin lugar a duda, y lo hice, de lunes a domingo. El martes me inscribí y el viernes arrancamos clase, tal cual. Bueno, muy bien. Muy chévere. Además, chicos, hay que entender que primero es uno que dos, ¿no? Y uno es ser pionero y otra cosa es ser colonizador. Nosotros en este caso somos pioneros y pues están viendo ustedes los próximos maestros de ilustración. Y obviamente pues trabajamos mucho el concepto, trabajamos muchas cosas. Entonces, pues nada, chicos, les doy el espacio para que hagan preguntas. No sé quién quiere comenzar haciendo alguna pregunta a sus compañeros de la maestría. Ah, Nelly. Sí, Nelly, ¿tienes trabajo para mostrar? Bueno, sí, pues sería pues de mis avances y cómo he tratado de encontrar mi estilo. Sí, dale. Entonces,
Si Vale. quieres, si lo tienes ahí, lo vamos haciendo, respondemos otra pregunta y mientras vas cuadrando como quieras. Puedo mostrar el Behance. Ay, ¿sí se ve? Sí. Bueno, básicamente pues trabajo con marcadores, con acrílicos. También me gusta la figura humana. Es análogo básicamente a lo que yo hago. Tinta china, lapicero. También es un buen ejercicio para que practiquen. Uy. Oh. Tengo trabajos a color, marcadores, tinta china, ¿qué puedo decir? Trabajos con acuarela, lapicero, sobre madera también. Y me gusta también mucho lo tierno, entonces siempre me voy como por el lado tierno. También me gusta mucho la tipografía. Trabajo mucho con papel, con colores. Me encantan los colores. También colores acuareables. El cómic. Trabajos donde busco perfeccionar la técnica. eh, Tinta china. Parece digital, pero no es análogo. Tinta china y lápices. Figura humana, colores. Y pues ya básicamente lo último que he hecho es este trabajo de tinta china con foil. Really nice, Asher. Y esta casa que me encantó es como tú dentro en tu propia casa. Con colores y pues análogo. Y pues básicamente digital, tengo poco, esto sería digital en Illustrator para un MOOC. Y pues sí, trabajo primero análogo y luego pues se digitaliza. Y pues ya, eso sería mi trabajo. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, nada, preguntas. Acuérdense que eso es la universidad, tiene sus compañeros, para eso se generan estos espacios entre universitarios. Entonces, no sé qué preguntas tienen para sus compañeros, chicos. Y ahora los micrófonos, ¿no? Que parece que estuviéramos como en WhatsApp. Pues no todos los que van a participar, obviamente. Pues me parece Pero muy interesante Andrés, el trabajo que han desarrollado todos. Mi pregunta sería de pronto como un tip de cómo empezar de pronto a lograr mejorar, por ejemplo, el aspecto del cabello. No sé qué truco, qué tipo de ejercicios uno podría desarrollar. Bueno, Bueno, el chicos, ahí, cabello, ahí el que primero se arrodilla, primero se confiesa, ¿no? Entonces ahí van hablando, las cosas que no se pisen las mangueras ahí cuando están hablando. Y en todos en general. ¿Sí? bueno, el cabello yo pensaría que es como tramas y no hacer, ¿cómo decir? Muy duro el trazo, sino tú empiezas y sueltas.
empiezas y sueltas. Y haces así varias veces y practicas muchísimo hasta que ya te sale como un ejercicio de planas, básicamente. Bueno, Andrés, primero, felicitaciones, señor Cifuentes, por el grupo. Muy buen nivel. Tengo un grupo de estudiantes de Unipanamericana. Están asombrados con su trabajo. Felicitaciones a todos. Un gran nivel que tiene la escuela. Y valorando siempre el proceso que ha hecho la institución con la ilustración desde hace 15 años. Entonces, Andrés, felicitaciones por el grupo que tiene. Andrés, pues no, muchas gracias. Tú también has sido parte de ese proceso. Y bueno, esto ya es un hijo grande que es la maestría, ¿no? Entonces tenemos que estar felices porque estamos viendo cómo crece, ¿no? Bueno, hay una pregunta ahí, pues reiteran, en cuanto a la salida profesional del campo. Bueno, yo lo tengo que decir, digamos, desde mi ejercicio como arquitecto, porque pues yo hago mucha visualización arquitectónica, no solo en el boceto, sino lo que tiene que ver con renders, fotomontajes, y digamos, es un sector que está muy ligado al de la ilustración, y pues lo que les puedo decir es que en una era tan digital, donde todos los contenidos son muy visuales, muy audiovisuales, y ahora con todo el tema de las redes sociales, con los GIFs, con todo esto, además son interactivos, y un naciente mercado de lo que es realidad aumentada. Yo sí pienso que esto puede tener una muy buena salida profesional, que toca empezar a abrirse un campo, cada uno como desarrollando un estilo propio y fortificando un portafolio profesional que sea atractivo en el campo específico que cada persona quiere destacarse, con una gran ventaja. Los ilustradores podemos trabajar como freelance por todo el mundo. Entonces, el ilustrador no necesita necesariamente un puesto fijo, una silla fija en una oficina en concreto, sino el ilustrador puede realizar su oficio en cualquier lugar del mundo y dirigido hacia cualquier persona del mundo. Yo conozco muchos amigos o colegas que, por ejemplo, están viviendo en Bogotá, pero ya son clientes fijos de algunas agencias de publicidad en Nueva York o en Buenos Aires o en el mismo Bogotá. Entonces, el hecho de que nuestro trabajo pueda ser manufacturado de forma virtual nos abre una posibilidad de que podamos estar en todos los lugares del mundo en simultáneo. ¿Listo? Y que hay diversidad de estilos, y para las diversidades de estilos, pues hay diversidades de mercados y sobre todo de demanda de ese tipo de servicios. Entonces, esta es una profesión que se viene abriendo al mundo precipitosamente, en un ritmo muy acelerado, y que lo importante para entrar a ese mercado es tener un estilo propio, que hasta ahora, pues, cuando uno empieza a darse cuenta de qué es lo que quiere, y también a veces llega uno a caminos insospechados en los cuales uno puede destacarse que uno no pensaba que iba a terminar explorando. Lo importante es tener una línea clara y, una vez definido un estilo, fortalecerlo sin excluir la posibilidad de hacer otras cosas. Pero lo que yo he visto es que la gente que ya tiene un estilo muy claro y muy definido, los buscan por su conocimiento específico con respecto a alguna rama, pero con la ventaja, repito, de poder ser freelance por todo el mundo de manera simultánea. Complementando lo de Julián, buenas noches. La salida, la maestría del ilustrador como tal, lo vemos en todos los campos. O sea, ilustramos desde una etiqueta, ¿sí? Estamos en la animación, estamos en los comerciales, estamos en cualquier producto gráfico, el ilustrador puede desempeñarse. Muy importante, sí, ratifico lo que dice Julián, encontrar ese estilo, encontrar esa voz propia, que es uno de los propósitos de la maestría. No es aprender técnica como tal, sino es explorar los diferentes campos, trabajar muy hacia el interior de qué es y qué quiero y cómo me quiero expresar, cuáles son esos elementos de expresión que voy a utilizar y sobre todo esos procesos de conceptualización. No es, la idea no sale porque sí, sino tiene todo un trasfondo en el cual yo estoy contando una historia, y por eso es tan importante esta clase como fue la clase de comunicación y muchas otras que van a complementar ese proceso de formación del ilustrador. Yo tengo una pregunta.
digamos, dentro de primero de lo que ustedes han hecho, que es bastante admirable, yo quiero preguntarles a ustedes por qué les apasionó en un inicio la ilustración y por qué, digamos, apostaron todo de ustedes para depositar cada esfuerzo, cada trasnochada en esos trazos que ustedes han hecho. Es decir, es como que los mueve. Realmente es una muy buena pregunta. Yo pienso que los que nos gustan estos temas creativos, los que nos gusta la ilustración, así como el que le gusta la música, el que le gusta la fotografía, realmente uno está movido por unas pasiones muy fuertes. Realmente uno encuentra en esa trasnochada o en ese sacrificio o en ese desgaste de los ojos o de las manos como una pasión creativa que realmente va como a la esencia misma del ser humano en su ánimo siempre de crear y en su ánimo siempre de expresar. Yo pienso que por un lado es el gusto hacia lo plástico, el gusto hacia lo estético, pero más que todo es como las endorfinas liberadoras que genera este oficio. Es que libera, es que uno termina recibiendo más de lo que da. Realmente es muy liberador cuando se ejecuta una pieza gráfica, cuando se ejecuta un diseño. Entonces, más allá de lo creativo, que es suficientemente inspirador, esto se vuelve muy terapéutico. Esto ayuda a que uno como que saque a flote todas las emociones propias y a veces prestadas y las materialice en una obra. Entonces es un oficio creativo, es un oficio que genera como mucho placer y que a medida que uno se va obsesionando, en el buen sentido, se va dando cuenta que los progresos en la técnica son muy significativos y eso lo motiva a uno a querer seguir haciendo cada día trabajos más exhaustivos, a querer seguir perfeccionando la técnica porque no hay forma de desaprender en esto, todo lo contrario, entre más lo hace uno siente que más rápido aprende y no hay un límite o no hay un cielo para aprender. Entonces, en la medida que uno va haciendo y va dando uno cuenta que uno va perfeccionándose en su propio estilo, pues se vuelve un proceso, un ciclo infinito, ¿no? Que no quiere uno dejar de aprender y siempre por las curvas se terminan encontrando otros estilos, otros ilustradores, otras fuentes de inspiración que lo hacen a uno no parar. Por aquí nombran a un ícono, a Laszlo Moholy. Uy, pues me parece, ¿qué opino? Yo he visto la obra de él, es un tipo transgresor, es un tipo absolutamente genial. O sea, me parece que es un tipo que conceptualmente es muy fuerte y su arte genera más preguntas que respuestas y ahí está la clave. Siempre que la obra a veces sea muy explícita en términos de materialidad gráfica, pero a nivel de pensamiento y comunicación, como decía la doctora Ana Julia, realmente haya un concepto detrás. Cuando hay un concepto, hay una pregunta sin responder, realmente todo el mundo va a querer seguir viendo la obra de ese artista. Por eso es inspirador, porque, digamos, las líneas comunican gráficamente la pieza, pero detrás de eso hay un potente mensaje y ese potente mensaje a veces es una fuerte y sin respuesta pregunta y ahí es más interesante, cuando queda uno absolutamente motivado a seguir teniendo curiosidad hacia la obra y hacia el artista, ahí es cuando hemos logrado realmente emocionar. Yo tengo una pregunta. Claro. Vale, al momento de pues, crear alguna pieza, una ilustración, lo que sea, lo del llamado bloqueo creativo, ¿qué se debe hacer en esos momentos de los de los famosos bloqueos creativos que pues son muy seguidos? Bueno, me tomo el atrevimiento, qué pena, estoy aquí como sin preguntar a quién más quiere responder, pero es que, ¿qué pasa? Yo soy arquitecto y, digamos, hay algo que llamamos en la arquitectura o en la publicidad o en el diseño que llama el síndrome de la hoja en blanco. Y es cuando uno tiene un encargo y efectivamente se enfrenta uno a una hoja en blanco. Y es esa angustia de que van pasando los minutos y la hoja sigue en blanco. Y cuando empieza el tiempo a premiar para entregar dicha tarea y la hoja sigue en blanco, entonces hay un factor de estrés adicional y es que se nos llevó el tiempo y a veces como que esos estados bajo presión es cuando de una forma u otra casi que milagrosa sale la idea. Yo que aconsejo, porque yo también soy docente en arquitectura y cuando algo pasa así, pues realmente la idea es que ese papel en blanco que representa ese bloqueo creativo hay que rayar. Hay que rayar y algo terminará saliendo y ahí yo retomaría siempre los conceptos de Francis Chin,
en su libro de Espacio y Orden, aplicados a la arquitectura, pero aplicados a todos, que inclusive mi compañero Jaime Vitois maneja muy bien, que es punto, línea y plano. Al final hay que componer, al final hay que empezar a trazar punto, línea y plano a partir de geometrías, ya sea para un diseño arquitectónico, para un diseño bidimensional de ilustración, pero el punto y línea y plano en el papel en blanco al final siempre nos terminarán dando una luz. Pero hay que rayar, o sea, definitivamente de tanto rayar se conecta una mano, una conexión entre la mano y el cerebro, que es lo que al final nos dará la respuesta. Y la forma de vencer el síndrome de papel en blanco es rayando el papel en blanco. A partir de punto, línea y plano, seguro que la incertidumbre termina y comienza la certidumbre para diseñar lo que toca hacer. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer una cosa. O sea, hay una pregunta. O sea, si ustedes, digamos, Julián la ha abarcado, vamos abarcando cada uno si tiene algo que aportar. Si no, pasamos con la siguiente pregunta para que tengan todos, digamos, la opción de poder participar y que ustedes puedan, digamos, como dar su concepto en cuanto a. ¿Listo? Entonces, no sé, frente a esta pregunta, ¿quién de ustedes, además de Julián, quiere aportar? Yo tengo por ahí. Uy. No sé quién, cualquiera, no importa. David, pues vamos con Jaime, sí. Bien, listo. Complementando un poco lo que dice el compañero Julián respecto a lo que acaba de decir, el enfrentarnos a una hoja en blanco, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y sí, realmente es muy difícil cuando uno se enfrenta a un formato en blanco y pasan tal vez las horas y uno no sabe qué hacer. Yo creo que también una buena manera para uno, digamos, desenfrascarse de eso es escribir. Si ustedes tal vez tienen una idea clara en la cabeza y no saben cómo representarla en el papel, la otra mejor forma de hacerlo es escribiendo la historia o escribiendo los referentes o algo que se asemeje, digamos, a lo que se va a realizar, y les aseguro que el dibujo, la ilustración o lo que ustedes quieran hacer tal vez fluye un poco mejor. Listo, David. Bueno, sí. No, quería dar como un punto personal porque me parece curioso que, como que, sí, es cierto, siento que es algo más como tipo de cada persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo aprendí entre todo eso que entre que hay un bloqueo artístico y todo eso, a veces tampoco hay que forzar, en mi concepto, todo eso es aparte de mi concepto, ¿no? Mi experiencia, mejor dicho. Hay que dejar también calmarse un poco, tal vez como dice Jaime, ir a hacer otro tipo de actividades que a uno le gustan, ¿sí? Pero tampoco hay que forzar demasiado ese tipo de esto, porque un bloqueo precisamente es ese estado donde uno realmente no logra conseguir bien una idea, ¿sí? Entonces es bastante complejo uno llegar a forzar ese tipo de, como sí, de lo que está pasando, pero o sea, depende de cada persona, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando estoy así muy tenso con algún bloqueo, en mi caso, por ejemplo, juego algún videojuego, ¿sí? Por X o Y razón, me gusta, me desestresa o algún tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando uno se aparta un poquillo, ¿sí? Como de ese tipo de espacio, pues uno se puede tranquilizar de una forma como mucho más rápida, ¿no? Entonces, el estar presionando a la cabeza de tratar de tengo que sacar una idea sí o sí para estar siempre, es diferente a la práctica a tratar de forzar un poco eso, ¿sí? Pero lo que digo es de cada uno, y por ejemplo, a mí me funciona eso, me salgo un poco a otro tipo de actividades que hago y me relajo un poco, como para no estar pensando en eso, pero estoy bloqueado, ¿qué hago? Porque al final uno pues se sigue presionando con eso. Entonces, más un poco como algo personal que yo hago en esos casos, más que todo, ¿sí? O sea, ya sea leer, ya sea jugar, ya sea practicar algún tipo de deporte, cualquier tipo de cosa, ¿sí? Pero a veces forzar un poco eso, a veces también puede ser contraproducente, ¿sí? Porque uno llega a la frustración y eso pues no es la idea, obviamente. Bueno, no sé, la chica Sandra,
Nelly. Sí, yo quería añadir a todo lo que estaban comentando mis compañeros, que todo es bastante importante. Es que Picasso decía que él no creía en la inspiración, pero que si le llegaba a suceder, que lo cogiera trabajando. Entonces, ahí quería terminar con la idea. Bueno, Nelly, pasas. Bueno, yo, ¿qué hago? Bueno, la frase de Sandra también me encanta a mí, que es si me inspiro trabajando. O sea, la idea es buscar, investigar, mirar referentes, mirar allá, mirar acá, y bueno, ya tienes un montón de ideas en la cabeza, y luego sí, hago lo que hace David. Me voy y hago otra cosa, me como un helado, bueno, ahorita no se puede. Y bueno, me distraigo y luego vuelvo y ya como que todo como que fluye, ¿no? Empiezas a rayar, o sea, no como que sale de una vez, pero tienes que trabajar, tienes que rayar. No puedes como de empezar y de una que te salga, no. O sea, tú rayas y rayas hasta que te salga. No es trabajo, es mucho trabajo. Básicamente, pues eso es lo que hago yo. Bueno, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere preguntar, chicos? Yo vi una pregunta por ahí interesante, que creo que ya le habían preguntado, dirán que por ahí uno no le presta atención a esas cosas, que dice que cómo fue el proceso para encontrar el estilo y la investigación, perdón, para el concepto de una pieza. Ahí sí, en eso sí yo creo que todos estaríamos como de acuerdo, supongo, que es darle y darle y darle y darle, porque como dije por ahí en un mensajillo antes, cuando uno va practicando, uno de a poco, pues uno sabe que le gusta. Si, por ejemplo, yo inicié dibujando anime y cosas de dibujos y eso, pues porque era algo que me interesaba. Sí, entonces uno de a poco como que va viendo qué es lo que realmente a uno le gusta y realmente es, pues eso lo que uno plasma, en verdad, ¿sí? Uno no va a hacer lo que a uno le gusten las caricaturas y de repente va a enfocarse a hacer realismo, ¿sí? Pues porque supongo que es así. Cada uno tiene sus y si a uno le llama la atención el realismo es por algo. Entonces ahí practicar es donde uno lleva que uno tenga como un estilo. Por ejemplo, como vieron algo de lo que hice, inicié con animales, ¿no? Como esas representaciones raras, sí, soy un poco medio obscurillas y eso, pues son cosas que uno va como rayando y haciendo como ideas, ¿no? Pequeños bocetillos que después uno dice, bueno, esta me gustó. Y cuando uno dice, esto me gustó, es porque uno va armando de poquito como ese tipo de estilo, mejor dicho. Ya la técnica es algo, pues, que uno elige, pero más que todo como por gusto. Si yo digital lo elegí por gusto, pero obviamente, claro, empecé también por análogo. Pero eso son cosas que uno elige porque eso es como en el proceso. Pero en el estilo sí es más que todo como eso. Uno siempre está buscando como, plasmar lo que uno está pensando, ¿sí? Entonces yo creo que esa satisfacción de, de cuando uno está haciendo algo, ¿sí? Y lo está pensando y lo puede llegar a plasmar al papel, a lo digital, eso es un momento importante, pues porque uno se siente bien, se siente realizado, ¿sí? Y esa es la idea del estilo. Uno va formando muy de a poquito, no es como que de repente uno llega y dice, ¡pum! Por fin encontré, ¿sí? Como que me desperté una mañana y encontré mi inspiración definitiva. No, cada vez se va transformando y uno va cambiando también como persona, como ilustrador, como artista. Entonces, no es algo como muy definitivo, entonces no hay que darle así como paso muy apresurado, tipo, uff, es que voy a sacar ya mi estilo, sino, no, van de a poco, van explorando cosas, referentes, como dicen mis compañeros, es algo muy importante, uno siempre tiene un artista en mente que me dice, cómo me encanta cómo hacer las cosas, pero la idea obviamente no es copiarlo. La idea es llegar cómo lo hace él, por qué, de dónde le salió, y de ahí se van generando ideas. Y luego uno mismo es donde va creando sus propias cosas, y entonces de ahí es donde salen cosas nuevas. ¿Qué más, chicos? ¿Quieren responder algo respecto a la misma pregunta? Por aquí hay otra pregunta que hace la niña Mónica Tatiana y dice,
¿Cómo hacen para pasar esos trabajos de mano a foto? Porque de verdad parecen digitales. ¿Lo pasan a algún programa para que la imagen se vea así de nítida, la imagen? Bueno, en mi caso personal, no, todo es análogo. Lo que hago es que combino tal vez distintas técnicas y distintas herramientas al momento, digamos, de efectuar algún tipo de imagen. Pues como se dieron cuenta, a mí me gusta dibujar mucho el rostro humano, me encanta hacer retrato. em, y digamos que es como esa, digamos, como esa mezcla de pronto de varias técnicas que hacen que una textura quede mejor que la otra o algo así. Para hacer un trabajo, digamos, como esto, sí se requiere bastante tiempo y ese es otro tip también que podría, digamos, como dar, porque a veces cuando uno hace un trabajo ya lo quiere ver terminado. Y cuando eso pasa, pues se cometen muchos errores. Yo creo que un buen trabajo tiene que ser bien pensado, tiene que ser bien, digamos, conceptualizado para llevarlo a cabo. Y si es por parte de la técnica, digamos que la técnica para que los trabajos se vean así, tiene que ser un trabajo de días, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, ahorita hablando también un poco sobre lo que estaban comentando sobre el estilo. Perdón si incomoda a alguien, pero pues a mí la palabra estilo nunca me ha gustado. De pronto el estilo yo lo veo más bien enfocado es a la técnica, ¿cierto? A las técnicas y a lo que digamos uno como freelance, el cliente quiere, ¿cierto? Yo más bien pondría el término como carácter. El carácter que uno tiene para representar una ilustración y la huella que uno deja en la ilustración. Porque, pues, no sé, la palabra estilo es como algo rimbombante que la verdad a mí nunca me ha gustado, ¿no? Eso desde mi punto personal, desde mi punto de vista. Era eso. ¿Qué más, chicos? ¿Algo más? Quería responder a Carolicet, que me pregunta que, aparte del movimiento que más me inspira a realizar las ilustraciones, pues yo realmente, tanto como ilustraciones no las considero, siento que me hace falta mucho camino, pero pues lo que me inspira realmente, pues son los animales, un poco de fantasía, el trabajo de otros artistas, el trabajo de mis compañeros, por supuesto. Y me pregunta también qué busco comunicarle al público. Yo la verdad, pues no tengo presente tanto al público cuando elaboro algún trabajo, alguna pieza, porque pues lo que me interesa es como tratar de, no sé si de expresarme o más bien como, eh, no sé, como no siento que haya una necesidad de pensar en el público, sino más bien es una satisfacción personal. Es la búsqueda de la satisfacción personal. Y listo. Bueno, ¿qué más, chicos? Bueno, ahí Camila hizo una pregunta. ¿Cuál sería el proceso para pasar una idea textual a una imagen visual? Yo creo que ese proceso se da a partir de tener los referentes claros de lo que se va a efectuar y la bocetación es clave. O sea, yo creo que si no hay una bocetación y si no hay un trabajo previo para realizar una pieza gráfica, muy difícilmente esa pieza comunica, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener los referentes de lo que se va a hacer, de lo que se va a efectuar y además tener la bocetación. Me parece que es importante. Con respecto al también comentando lo que dice mi compañero Jaime, estoy totalmente de acuerdo.
Camila, me imagino que cuando Camila dice una idea textual se refiere a un guión escrito, ¿cierto? Ahí yo tomo una herramienta que se usa mucho para visualizar el cine, por ejemplo, y todo lo que sea audiovisual, que es el storyboard. El storyboard básicamente significa guión ilustrado. Y es realmente una herramienta que, digamos, un director de cine o de una película, de una serie, tiene el guión escrito, con el argumento, con los diálogos de los personajes, y un ilustrador puede transformar eso primero en espacio o en un personaje en concreto. O sea, se llama guión ilustrado, y para dar ese salto, pues lo que dice Jaime es totalmente cierto, hay que empaparse muy bien de la atmósfera, de lo que se está escribiendo. Ese guión textual, como lo llama Camila, puede ya describir, o sea, si lo hacemos en alusión al tema espacial, puede describirnos si de pronto lo que se quiere representar es opaco, si de pronto estamos hablando de brillo, si estamos hablando de luz, si estamos hablando de oscuridad, de ruido, de silencio, ¿me entienden? Entonces, de ese guión textual hay que abstraer lo que corresponde como a la atmósfera, alusiva al espacio, al tipo de feeling que se está transmitiendo en ese guión escrito, para después, por intermedio del storyboard, ya hacer una aproximación al espacio, tiempo y personaje. Entonces hay que estudiar a fondo qué es un storyboard y cómo se elabora un storyboard, que es la herramienta que se usa en cine para convertir un guión escrito a un guión ilustrado. Esa es una de las maneras de lograrlo. Ok. A ver. Miren, aquí hay, entonces está la de Cristian David. Cuando realizan ilustraciones, se afianzan en referencias o intentan que el resultado salga total de la imaginación. Y el de Will, ¿qué posición tienen en cuanto a los casos en los que se empieza una ilustración, pero la de IDE cambia conforme se avanza en ella? Entonces, comencemos con la primera, ¿no? Lo que dice Cristian. Bueno, pues referentes, claro. Siempre hay que buscar referentes. La idea no es que sea igualito, pero tiene que existir, ¿no? O sea, no se puede salir tampoco de la imaginación. O sea, para hacer un edificio así futurista como hace David, pues tiene que existir ese edificio, tiene que buscar referencias de edificios y luego ya con esa base crea su edificio. Yo estoy muy de acuerdo con David y con Nelly. Ay, qué pena, Jaime. Sigue. Completamente de acuerdo con lo que dice la compañera. Sí, los referentes, yo creo que los referentes son muy importantes, pero pues obviamente hay que tener cuidado de no caer en plagio, ¿no? Porque donde se replique la imagen, pues eso se convierte en un lío tenaz. Yo creo que hay una forma también para uno tener esos referentes, y es viendo cine. Vean harto cine, pero buen cine. Esa es como mi opinión. Complementando, es que realmente ninguna obra creativa parte de ceros hoy en día. O sea, un compositor, un músico tampoco va a partir de ceros. O sea, lo mismo un arquitecto, lo decía Nelly, hablando de arquitecturas imaginarias, digamos, los elementos de composición siempre han estado presentes y no es malo ver referentes. Estoy totalmente de acuerdo con Jaime. El referente debe ser un objeto de análisis, pero no debe ser un objeto de imitación. Pero un referente le transmite a uno si la atmósfera es cálida, si la atmósfera es fría, si de pronto hay bruma, si no hay bruma. Esos aspectos de taste and feeling, lo llamarían en términos audiovisuales algunos, pero la referencia figurativa sí es la pauta original de cada uno. Por aquí preguntaban que cuál fuente de consulta, lo pregunta Javier Alberto Alvarado,
que por ejemplo, qué libro, página web, hay muchísimos, pero yo soy un fiel seguidor, ahí publiqué de lo que es artstation.com. Digamos, es una comunidad de artistas digitales y gráficos a nivel mundial, de un nivel muy profundo, de un nivel muy profesional, que están muy vinculados como a la industria del cine, como a la industria de los videojuegos, y ahí uno puede crear una cuenta y empezar a seguir a sus artistas favoritos, inclusive a subir los trabajos de uno, y realmente hay un networking ahí de gente muy profesional, de las páginas que yo visito, para todos estos temas de ilustración y sobre todo lo que tiene que ver con concept art. Les recomiendo mucho artstation.com y por supuesto mucho Pinterest, inclusive más Pinterest que Instagram. Bueno, chicos, miren, acuérdense que uno de los protagonistas que tenemos acá es la música, ¿no? Entonces, les voy a poner un poquito, hace poco ustedes saben que se cumplieron 100 años de la Bauhaus. Digamos, como diría Foucault, no hay un solo autor, detrás de un autor hay muchísimos autores. Entonces, así como la escuela ha tomado de muchísimos autores, entonces les voy a colocar, digamos, parte de la banda sonora de la serie que sacaron para los 100 años, que le estaban pasando por HBO. Entonces les voy a compartir la banda sonora y la escuchan, y me gustaría que en general ustedes me dicen qué les inspira esa música que está ahí, ¿no? Entonces les voy a compartir el video para que lo puedan ver. Es música, ¿no? ¿Ahí ve la pantalla? Sí. Sí. Bueno, me dicen cómo está el sonido también. Profe, ¿le puede subir un poquito? Bueno, ¿escucharon? Sí. Sí. Bueno, básicamente es, chicos, coloqué ese pedazo porque me gustó mucho la serie de la Bauhaus, recrea una cantidad de cosas muy interesantes, pero también perfectamente puede haber colocado música de Lucho Bermúdez, ¿sí? O perfectamente puede haber colocado mucha música de autores que nosotros desconocemos, ¿sí? Y que nos circundan en nuestras realidades. Entonces, es muy interesante saber qué músicas nos circundan y cómo las ilustramos, ¿sí? Y cómo hacer parte de esa escuela que nosotros estamos forjando con nuestros ilustradores, con nuestros sentidos, con nuestra forma de ver el mundo. Entonces, no sé, me gustaría como plantearles y volver otra vez a nuestro tema, que es la música, ¿no? Y la ilustración y la comunicación. Sí, no sé, Nelly. Bueno, no sé, yo pienso que en parte, no sé, en parte como el proceso creativo que llevan ustedes, pienso yo que la música no sé, emociones, puede evocar muchas cosas, ¿no? Emociones, colores, sabores, momentos, y pienso que de pronto parte de ese contexto o esa contextualización que vienen desarrollando, pues parte de esos mismos puntos, ¿no? Entonces, pues es bonito ver el trabajo creativo que cada uno lleva y cómo, pues a través de esas particularidades de cada uno, pues está saliendo un ejercicio, pues muy diferente, ¿no? Entonces, sí, sí pienso que de pronto la música es algo que
muchos tenemos en común y precisamente como todos poseemos como esas características y todos disfrutamos de ella, pues se hace mucho más fácil y mucho más sensitivo poder llegar allá, ¿no? Ujú, ujú. Muchas gracias, Mayori. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más quieren meter la cucharada? Acuérdense que esto es la universidad. Pues respecto al sonido, hoy estuve viendo el análisis del sonido sobre la parte de Harry Potter y digamos que el compositor que hizo la primera película realmente casi todo lo hizo con 5 notas y digamos que esas 5 notas dieron casi para todo un tema musical es magnífico y que cada persona en ciertos puntos específicos tenían su propia composición y cada uno, y después eso volverlo, transformarlo en cada situación de la película, daba mucho, genial, porque son cosas que con cosas no muy complicadas, según lo entendí, explicaba perfectamente la emoción de la película. Quiero hacerle una pregunta, Daniel. Es que, ¿dónde viste ese análisis? ¿En YouTube? Sí, pues lo vi ahí de YouTube, me ¿Un tocaría buscar youtuber español? ¿Un Sí, youtuber señor. español? Que se llama Jaime Altozano, o sea, recomendadísimo, porque el tipo es un tremendo músico y aparte de que explica, yo porque me identifico con él, porque yo toco piano y con Jaime Altozano he aprendido cantidades porque el tipo es muy buen músico y explica de una forma muy didáctica cómo construir acordes, cómo construir arpegios, pero una de sus partes interesantes de su canal es que analiza bandas sonoras y las deconstruye. Entonces empieza a analizar los cinco acordes de Harry Potter o de Star Wars o la que sea y explica por qué un acorde menor con una tercera menor, por ejemplo, genera una sensación de tragedia, pero una sensación de tensión. Y eso los músicos lo saben muy bien, los grandes compositores, para generar ese tipo de emociones. O por qué un acorde mayor con la séptima mayor genera más bien una nostalgia de un optimismo positivo y entonces en cierto momento climas de la película, cuando es el final feliz, usan esas herramientas a su favor. Entonces la música que es un arte de todas formas, tiene trucos, digamos, tiene trucos desde lo armónico, lo melódico, para generar todo un sistema de emociones que pueden ser prefabricadas de alguna manera, pero no menos virtuosas en virtud de eso. Yo pienso que ahí es donde la música y la ilustración se vuelven unos lenguajes muy afines. La única diferencia es la forma en que se materializa un arte y se materializa el otro. Pero entonces tenemos que volvernos analíticos, encontrar para qué sirven las herramientas de ilustración de acuerdo al tipo de emoción que queramos generar, así como la música nos manipula de alguna manera. En el buen sentido de la palabra, nosotros también podemos manipular emociones sabiendo que los colores fuertes generan un tipo de emociones más fuertes, más viscerales, que si queremos generar sensaciones más frías, oscuras, nos vamos hacia lo desaturado, hacia lo gris, hacia los colores más débiles. Y es buenísimo que lo nombres porque detrás de todo ese discurso de Jaime Altozano en el análisis de bandas sonoras hay conceptos que aunque uno no lo crea son aplicables totalmente a la ilustración y no solo a la música. ¿No es cierto? Buenas noches. Buenas ¿Me noches, oyen? Joel. Sí, sí, sí. ¿Qué más, profe? ¿Qué más, Chino? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me ha parecido como muy bacano todo lo que han hablado todos. Me está llamando mucho la intención, pues el hecho de tomar la maestría en ilustración. Yo me gradué como publicista ahí en la escuela y también soy diseñador gráfico. Y pues últimamente me he interesado mucho por el tema de la ilustración, el muralismo. Estoy trabajando como el tema de la ilustración digital y retomando, digamos, el tema de la música con la ilustración, pues para mí es imposible no hacer a colación a Disney. El hecho de cómo los músicos y los ilustradores o los artistas
se unen para hacer una película, digamos, tan emblemática como fue la de Mickey, es que no me acuerdo cómo se llama la de Mickey cuando él tiene su gorro de mago, el movimiento que generan a través de la música, de las notas, o sea, eso no es fortuito, es algo totalmente intencional, y como decía ahorita el profe Julián, pues todo nos lleva a un mundo de emociones y de sentimientos, lo que han estado hablando durante toda esta charla, las emociones que nos pueden generar, lo que nosotros podemos pensar a la hora de escuchar, así sea una gota de agua, eso ya es música, eso ya es ilustración, eso ya es imaginación, es todo un contexto imaginario que tanto al artista como al que lo ve, pues lo puede llevar a un sinfín de emociones y de imágenes, ¿no? Entonces, quiero hacer a colación sobre, bueno, en este punto, retomando lo que decía el profe Julián, es Disney. Disney ha hecho un trabajo grandísimo en toda su trayectoria, tanto en las películas como, o sea, incluso ahorita en las películas como por ejemplo la de lo que ahorita todos vemos, Los Vengadores y esto, pues llega un punto en que nos hacen generar emociones y eso nos llevan a la recordación, entonces es algo muy emocional y muy fuerte. Digamos, por ejemplo, Sí. una de las bandas sonoras más recordadas en la historia es, por ejemplo, la de Superman. Estamos hablando de una película de hace más de 30 años y todo el mundo, usted escucha en la calle ese sonido con no sé, con un saxofón y todo el mundo lo recuerda y lo lleva, digamos, al cómic, por ejemplo. Eso es ilustración y es música. Sí, es muy poderoso. Es muy poderosa la música. Por eso la tenemos a colación, pero también se investiga poco. Entonces, digamos, como universidad y nosotros como una escuela de creación continua de la investigación siempre, yo no sé por qué uno se imagina que la investigación siempre tiene que ser con bata blanca, ¿no? En un laboratorio, ¿no? Sí es ahí, ¿no? Pero no necesariamente, ¿sí? Nosotros investigamos de diferentes maneras y andamos creando constantemente. Entonces, pero la música nos circunda, pero no la hemos abordado para manifestar todo lo que nos genera en este ámbito de la creación, del arte, del pensamiento, ¿no? Entonces, por eso es muy pertinente lo que estás diciendo, Joel, ¿no? Que siempre está ahí, ¿no? Es presente, pero no lo decimos, ¿no? Digamos como el aire está presente, no lo vemos, pero hace parte de nuestra vida, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con la música. ¿Sí? Digamos, estamos haciendo una analogía que nosotros pensamos que en todas las partes hay música, y uno sale del planeta Tierra y no hay vacío, ¿sí? Solo a través del aire se puede escuchar las ondas sonoras, ¿sí? Pero nosotros partimos de la base que todo tiene sonido, pero como vimos en la Tierra, partimos de la base de ese principio, ¿no? Y todos esos debates los hemos tenido en la clase y estamos tratando de ilustrar, tratando de trabajar, digamos, a través de los escritos, todo eso que nos genera la música, ¿no? Sí, señor. Pues lo que les estaba lo que dice el profesor totalmente es cierto. Uno simplemente con el hecho de salir a la calle, de cerrar la puerta, ya es música. De dar un paso es música. Todo tiene un tono, todo tiene altos, tiene bajos. Pues, por ejemplo, el profesor Julián que toca piano, él me podrá corregir si no, pero digamos, por ejemplo, los bajos es algo que es muy relacionado con los latidos del corazón, por ejemplo, el bombo de una batería. Entonces, por eso, digamos, eso va generando algún tipo de emoción y de sensación a la hora de un momento como crítico, porque eso hace que las pulsaciones del corazón aumenten, entonces genera un tipo de emoción tan fuerte que en algún momento pues va a ser muy recordado y bueno, sin fin, o sea, la música tiene una infinidad de cosas como la misma ilustración, el dibujo. Es un medio de comunicación que desde el inicio de los tiempos pues lo hemos tenido para nosotros poder manifestar lo que sentimos. Complementando lo que dice Joel, o sea, tiene toda la razón, Joel, está muy enterado de todos los temas. Primero, ahí le escribí, si no fuera por Disney, no se hubiera llegado a crear una industria de animación. Así de sencillo, no hubiera existido Pixar. Paradójicamente, hoy Disney compró a Pixar.
O sea, porque los primeros animadores fueron los de Disney, pero además hicieron que la música y la ilustración como lenguaje profesional se convirtieran en una industria sólida. En cuanto a la música, es tan cierto lo que usted dice y tan universal como lenguaje, que aunque nuestro oficio de ilustrador es muy potente, un ciego no podría verlo, pero por ejemplo un ciego puede bailar. ¿Por qué? Porque siente la vibración del bajo. Un sordo puede bailar, o sea, un ciego puede bailar porque les basta con la vibración del bajo y ya por lo menos saben cómo la cadencia o el paso establecido deben ellos empezar a seguirlo. Totalmente cierto. O sea, entonces es un universo imaginado, pero también inimaginado. Entonces la música estimula todos los demás sentidos con una fuerza que basta con la vibración para que sea real. Y lo que dice el doctor Andrés es muy cierto. Qué increíble que para que haya música tiene que haber aire. El aire es el material que lo transmite. Es bien particular eso, desde la ciencia. Bueno, chicos, entonces, pues vamos cerrando. Un gusto tenerlos. Creo que esto es más un inicio de lo que viene. Tenemos pensado hacer la exposición, que vean los trabajos de sus compañeros de la maestría. Aspiro, pues, no sé, podemos tener otro espacio para socializar lo que estamos hablando. Y pues nada, un gusto y nos vemos en otra ocasión, chicos. Listo, profe, muchísimas gracias. Muy A chévere este espacio. A ustedes, chicos, y para eso está la universidad. A eso venimos, a pensar, a compartir. Eso es la universidad, chicos, es una maravilla. Profe Andrés, muchas gracias por la invitación y pues esperamos que haya sido beneficioso para todos la charla. Gracias, Sandrita. Sí, todos estamos en la universidad. Ustedes saben que un profesor es un estudiante camuflado. Sí, profe, al profe y a los profesores que nos acompañan y a los compañeros, muchas gracias por estos espacios que nos hacen reflexionar y nos hacen pensar un poquito más sobre estos temas que son muy importantes, ¿no? Como es la música, la ilustración y lo que se está desarrollando dentro de la maestría. A todos muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, chicos, nos quedan 4 minuticos. ¿Algo más? Pues, si me lo permiten, me gustaría hacer unos pequeños comentarios acerca de la relación entre la ilustración, la música y lo que es la catarsis en algunos videojuegos. Dale, dale, ahí quedan 3 minuticos. Vale. Por ejemplo, hay un juego que se llama BioShock Infinite, que está contextualizado y situado en una utopía de la extrema derecha y del extremo nacionalismo de Estados Unidos. En estos casos, el juego es un poco gráfico en cuanto a las muertes de los enemigos y siempre hay 3 notas, bueno, unas notas semiagudas del violín, en las cuales pues las muertes son bastante gráficas. En su momento entra el impacto de la primera muerte y eso genera una catarsis de impacto. Y a medida que uno avanza en el videojuego, uno espera escuchar esa melodía de violín, uno, para volver a experimentar esa clase de animación. Segundo, para saber que ya todo está a salvo. Así que es como esa memoria en la cual vamos relacionando incluso un sonido de muerte con otra clase de sentimientos. Ok. ¿Algo más, Will? Sí, pues hace un momento estaban hablando sobre la banda sonora de Harry Potter y de cómo con 5 notas se pudo estructurar su banda sonora. ¿Eso podría estar relacionado con el serialismo de Schoenberg? Sí, pues no sé, ¿estás preguntando o estás afirmando? ¿O estás Es una comentando? pregunta, lo último es una pregunta más que todo. Ah, ok. Bueno, no sé, chicos, ¿saben? Repite la pregunta, por favor. Ok. Eso es último por...
En el momento en que estaban mencionando sobre la banda sonora de Harry Potter, sí, mencionaron que con 5 notas se pudo estructurar casi que la totalidad de la banda sonora. Sí. Este caso podría ser aplicado con la teoría, bueno, la estructura musical del serialismo de Schoenberg. Qué interesante. Cuando tú nombras a Schoenberg, realmente es que cuéntanos un poco acerca del autor. Es que yo personalmente no lo conozco, el serialismo, suena interesante. ¿Quién es él? ¿Es un autor desde el arte, desde la filosofía o desde qué rama del conocimiento? Para que tú lo preguntes con esa precisión. Pues tampoco es que haya investigado mucho, fue un dato que pues vi en un debate sobre otro tema, pero lo que sustenta el serialismo de Schoenberg, no tanto sustenta, sino lo que quiere decir, es que él, lo que plantea, perfecto, gracias, es que él creó un propio sistema musical para alejarse lo más posible del sistema tradicional, y el de Schoenberg se caracteriza por repetir la cantidad de notas lo antes posible, digo, lo más frecuente posible. Pues mira, eso está muy interesante. Primero tocaría como revisar el autor en su particular teoría. Y pues es posible, o sea, es posible que algo de eso se esté dando de manifiesto claramente, inclusive, por ejemplo, si uno ve por ejemplo, puede que retomen a ese autor o a otros autores musicales estrictamente. Uno sabe que cuando se trata de Beethoven, el tema de las fugas y las contrafugas son muy reiterativas en su obra y pueden generar una tensión especial si de generar emociones en el cine se trata. Pues Johann Sebastian Bach fue el padre de la armonía y básicamente decretó los parámetros de la armonía modal que todos conocemos. Pues tocaría mirar al autor, podría ser interesante. Cuando tú dices de serialismo, ya a mí me sugiere un tema de módulo y repetición que se puede aplicar a la música. 5 acordes por lo general representan la progresión armónica de cualquier escala, que es la tónica, el sexto grado menor, el segundo grado menor y dominante, que es el quinto con séptima para volver a la tónica. O sea, puede que esos elementos estén explícitos ahí, pero pues tocaría estudiar a fondo el autor que planteas, a ver si, digamos, simplemente plantea un serialismo, que en todas las músicas hay serialismo, porque en toda secuencia musical se comienza en un punto al cual se tiende a llegar al final también, pero pues está muy interesante. Deberías compartir ahí en el chat el nombre del autor para estudiarlo y leerlo. Bueno, chicos, entonces yo les sugiero, bueno, dejamos eso para la próxima, te doy mucha tela de dónde cortar. Estén pendientes de las exposiciones, pendientes del trabajo que vamos a hacer escrito con sus compañeros, y de nuevo reiterarles las gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Vale, gracias. Profe, muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Chao, chicos, un abrazo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por escuchar y preguntar. Gracias. Gracias. Siempre importante.